Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Muchísimas gracias a los chicos por la presentación y por brindarnos este espacio en el aula virtual para poder llegar con esta capacitación. Como bien contaba Griselda, va a ser una capacitación para jóvenes emprendedores. El fin es poder explicarles un poco de qué consta un plan de negocios atravesado por la oportunidad del negocio en sí. Para que tengan una idea, aquellas personas que no tienen el conocimiento respecto de qué trata un plan de negocios. Un plan de negocios es básicamente una carta de presentación de todo emprendedor. Es como si fuese un currículum vitae donde nosotros vamos a volcar en él diferentes datos que tengan que ver con la parte de lo que se va a producir, cómo se va a producir nuestro emprendimiento, qué vamos a hacer y básicamente cómo lo vamos a hacer, notando todo el resultado en la planilla de flujo de fondos, todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad económica de ese microemprendimiento. Esa carta de presentación, el plan de negocio, nosotros lo que vamos a hacer ahora a continuación es atravesar lo que es una oportunidad de negocio con un plan de negocio. Siempre decimos que una oportunidad de negocios es una idea, un pensamiento que tenemos nosotros como jóvenes emprendedores, y el plan de negocio es poder llevar esa idea a números concretos, es decir, bajar a un papel, cuando siempre decimos es bajar un poco a la tierra, en ese sentido, y ver qué tan sustentable es nuestro microemprendimiento para poder llevarlo a cabo. Como les decía antes, bueno, básicamente vamos a tomar el modelo de plan de negocios de Capital Semilla, que es un programa de la Dirección de Jóvenes. Nos parece que es un plan de negocios bastante sencillo y completo al mismo tiempo, ya que posee datos sumamente importantes. Hay otros planes de negocio mucho más complejos, pero consideramos que este es bastante sencillo para poder completar y que tiene la suficiente información como para que cuando uno lo redacte sepa bien dónde está parado nuestro microemprendimiento. Como les decía antes, tienen que considerar que todo plan de negocios es sumamente importante para el emprendedor, ya que puede ser una carta de presentación que uno la puede utilizar ante una eventual fuente de financiamiento, sea estatal o privada. Por eso la importancia de que tengamos siempre un plan de negocios respecto de lo que estamos haciendo. Así como también ese plan de negocios se puede ir modificando a medida que nuestro microemprendimiento se va desarrollando y podemos ampliar la información que contiene el mismo. Vamos a hablar entonces primero de qué data, qué es un plan de negocios. Como les decía antes, una información escrita, tiene parte escrita y parte que tenga que ver con los números, sobre lo que vamos a hacer y qué vamos a necesitar para poder llevar adelante ese plan de negocios. Básicamente, llevar adelante nuestro emprendimiento a través de esta carta de presentación que es el plan de negocios. Un plan de negocio se compone por diferentes herramientas. Primero es quienes llevan adelante el proyecto. Es sumamente importante saber quién va a llevar adelante ese microemprendimiento. La historia de la empresa, si es que la tiene, un pasado reciente donde se cuente básicamente lo que viene desarrollando con el paso del tiempo y cuál sería la propuesta ante este eventual plan de negocios, los objetivos que persigue, es decir, el fin que tiene todo microemprendimiento, los recursos humanos y económicos. Ahí vamos a hablar un poco de las personas que componen el emprendimiento en recursos humanos, en lo que respecta a sector de comercialización, de producción, y etcétera. Y la parte económica, como dije antes, era la parte de sustentabilidad, todo lo que es ingresos y egresos de nuestro microemprendimiento. Tenemos que tener en cuenta por qué vamos a tener éxito. Ahí vamos a hablar un poco también de toda la diferencia con lo que ya existe en el mercado, buscarle una vuelta interesante a ese microemprendimiento, si es que ya existe algo similar en el mercado, ver cómo podemos diferenciarnos del resto para poder tener éxito, y el tiempo que llevará a devolver el monto que necesita para el financiamiento. Acá básicamente, como les decía, si van a presentar este plan de negocios ante una eventual fuente de financiamiento, tienen que manifestar una propuesta de devolución del dinero que va a garantizar también el hecho del éxito que va a tener nuestro microemprendimiento.
Bueno, como decía antes, ¿para qué sirve el plan de negocios? Es la tarjeta de presentación de todo microemprendimiento y de sus planes expresada de una manera clara y convincente. Vamos a tratar de trabajar el ejemplo que vamos a dar a continuación, trabajarlos con palabras sencillas, que no sean muy rebuscadas, para que lo pueda leer cualquier persona en ese sentido y sepa bien qué es lo que hacia dónde estamos apuntando como jóvenes emprendedores. Bueno, primero, como parte fundamental de todo plan de negocios, el nombre del emprendimiento, tienen que mencionarlo, ponerle un título al proyecto, un sector, que es el sector en el cual se va a ubicar, que es un sector mucho más amplio. Generalmente nosotros hablamos siempre de sector, si va a corresponder a industria manufacturera, si va a pertenecer a la parte de servicios, o si se va a ubicar dentro de las tecnologías de información y comunicación, que vendrían a ser las TICs, que ahí es donde hace referencia a la mayoría de los proyectos que se presentan en lo que respecta a software y hardware. Y la actividad es algo mucho más puntual, o sea, dentro de la industria manufacturera, por ejemplo, ¿qué actividad es la que va a desempeñar nuestro microemprendimiento? Es importante saber encauzarnos bien, sobre todo en la parte de actividad, para saber claramente dónde estamos ubicados como jóvenes emprendedores. A su vez, todo plan de negocios está atravesado por una visión y una misión que tiene todo proyecto. La misión es la guía de acción y propósito común para todos los miembros de la empresa. Generalmente hace referencia a un término donde no tiene que estar sí o sí regido por la obtención de ganancia. Acá es sumamente importante porque nosotros dentro de esa misión vamos a poner toda la puesta en valor que tenga nuestro microemprendimiento, y por eso la idea de sugerirles que no sea el fin comercial, si bien todo microemprendimiento cuando se piensa tiene un fin comercial. La idea en esta misión es tratar de dejar ese fin comercial que persigue el microemprendimiento en un segundo plano, que no sea pura y exclusivamente la misión que tenemos como jóvenes emprendedores. Y la visión es un objetivo a largo plazo, de por lo menos 5 años en adelante, que sirva de inspiración para los miembros de la organización. Tiene que ser un objetivo alcanzable. En este caso es un objetivo mucho más concreto y más claro, por eso importante que sea un objetivo alcanzable que va a servir como fuente de inspiración para las personas que componen el microemprendimiento. En base a esa misión y a esa visión que teníamos nosotros como jóvenes emprendedores, se van a encauzar los objetivos estratégicos. Básicamente son objetivos claros, cuantificables y concretos en ese sentido, y van a estar encauzados por esa misión y esa visión. Supónganse que la misión de nuestro microemprendimiento es ser una empresa reconocida en la producción de diseño textil. Esa sería la misión de nuestra empresa. Y la visión es decir, bueno, de acá a 5 años queremos ampliar la capacidad de producción. Eso, o sea, indefectiblemente el hecho de ampliar la capacidad de producción tiene como fin buscar la misión que teníamos previamente, que era ser una empresa reconocida dentro del mundo textil. Entonces, dentro de objetivos estratégicos podemos mencionar que para el 4.º año vamos a crecer un 80% en lo que respecta a la producción de nuestro microemprendimiento. Estableciendo ese objetivo estratégico vamos a estar encauzados por esa visión que decíamos de ampliar la capacidad de producción y por la misión de ser una empresa reconocida dentro del mundo textil. Básicamente esos son los objetivos estratégicos, así como también si pretendemos ser una empresa reconocida en el mundo textil, otro objetivo concreto podría ser abrir un local o un taller en otra ciudad del país o en otra ciudad de la provincia para poder transformarnos en una empresa, en un microemprendimiento cada vez más reconocido dentro del mundo en el cual nos estamos manejando. Todo plan de negocios también debe contener un análisis de mercado. Acá hay algunos ítems que nosotros mencionamos sumamente importantes para saber hacia dónde va nuestro
nuestro microemprendimiento. Dentro de ese análisis de mercado vamos a tener que establecer qué productos se van a ofrecer, la diferenciación con los que ya existen en el mercado, y ahí es lo que hablaba yo, que donde entra en suma importancia la propuesta de valor que ofrecemos como microemprendedores, la experiencia laboral en el rubro, que es algo que puede hacer que nos volquemos a trabajar dentro de un determinado sector. Muchos emprendedores pueden surgir con algo que siempre pensaron o con algo que vienen desarrollando mientras están laboral, entonces conocen el mercado en el cual se van a desenvolver y eso realmente suma mucho para un microemprendimiento. ¿Quiénes serán los clientes? La demanda potencial, qué competencia vamos a tener cuando salgamos al mercado como emprendedores, las estrategias de promoción, cómo fijar un precio y el canal de venta que vamos a utilizar. Básicamente son algunos de los ítems que se componen dentro del análisis de mercado y vamos a explicar algunos para que sea un poco más claro sobre lo que estamos hablando. Cuando hablamos de mercado objetivo, puntualmente al sector del mercado que apuntamos con nuestro producto, es decir, a qué público le vamos a vender, tenemos que tratar de delimitar ese campo lo más claro y concreto posible, delimitarlo, hacer una segmentación regional, diciendo, bueno, si vamos a empezar a vender en una determinada ciudad, a un determinado sector de la población, tenemos que tratar de delimitarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, decir, bueno, apuntamos a un público joven de 25 o de 20 a 35 años. Entonces, delimitar diciendo, bueno, nos vamos a emplazar en el barrio del microcentro de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, tenemos que tratar de limitar qué cantidad de esas personas de entre 20 y 35 años viven aproximadamente en la región en la cual nos vamos a desenvolver. Se estima que una vez que analiza ese mercado objetivo y llega a una conclusión de que, por ejemplo, nuestro producto puede estar dirigido a 10.000 personas, por decir un número, solamente el 20% de esas personas que nosotros tuvimos en cuenta va a ser nuestro real cliente. Tenemos que buscar la manera de conquistar al otro 80%. ¿Por qué decimos el 20%? Porque seguramente no analizamos que de todas esas personas que nosotros llegamos a la conclusión de que nos pueden llegar a comprar, hay gente que le compra a la competencia, hay gente que no necesariamente necesita nuestro producto. Entonces, tenemos que tratar de encauzar bien todo el mercado objetivo para saber claramente dónde estamos parados como microemprendedores a la hora de llegar con un producto a la gente. Cuando hablábamos de que hay gente que le compra a la competencia, a un producto que ya existe y que es similar al nuestro, tenemos que tener en cuenta cuáles son los tipos de competencia. En ese sentido, hay 3 tipos de competencia: una competencia directa, una indirecta y una potencial. La competencia directa es básicamente la persona, la empresa o el emprendimiento que va a ofrecer exactamente el mismo producto que nosotros. Supongamos que tenemos una casa de comidas y hacemos pizza, que es un ejemplo que siempre hablamos cuando dimos capacitaciones de Capital Semilla. Supongamos que tenemos una pizzería, una competencia directa de nuestro microemprendimiento es básicamente una empresa que produce lo mismo que nosotros, es decir, que hace pizzas. Una competencia indirecta sería un microemprendimiento que pueda hacer, que fabrique un producto, que realice un producto que puede sustituir al que nosotros hacemos. Sí, como decíamos, si teníamos una casa de pizza, una competencia indirecta es también, por ejemplo, una roticería que vende pastas, que necesariamente las personas pueden optar un día entre comer pastas o comer pizzas, y si piensan esa noche comer pastas, tenemos que tener en cuenta que no están consumiendo el producto que nosotros ofrecemos. Así como también puede serlo un negocio que venda viandas o diferentes productos alimenticios que pueden sustituir eso que estamos haciendo nosotros. Y la competencia potencial es mucho más compleja de ver porque es aquella empresa o microemprendimiento que no está haciendo lo que hacemos nosotros, se dedican a otro público, a ofrecer otro producto, pero tienen el capital financiero y el capital de trabajo sumamente, tiene un capital adecuado para empezar a producir lo que estamos haciendo nosotros. Si vamos a hacer pizzas, piensen por ejemplo en una cadena
de una cadena multinacional de hamburguesas como es McDonald's, por ejemplo. Siempre se dedicó al rubro de vender hamburguesas, nunca han incursionado en vender pizzas o vender otros productos alimenticios, pero en el día de mañana lo pueden ver como una inversión para mejorar, su ganancia, y lo pueden hacer tranquilamente. Tienen el capital financiero, tienen el capital de trabajo para empezar a producir eso. No tienen necesidad de hacerlo ahora porque su mercado está apuntado a otro lado, pero tranquilamente lo pueden llegar a hacer. Y otro componente sumamente interesante del análisis de mercado es tener en cuenta dónde se van a ubicar nuestros proveedores. Toda la información que podamos brindar de ellos. Nosotros siempre que hablamos con los emprendedores les recomendamos que no se manejen solamente con un proveedor, sino que nunca cierren puertas en ese sentido, sino que tengan una carta de diferentes proveedores, seguramente de la misma materia prima, porque nuestro microemprendimiento se puede ver truncado, se puede ver demorado por la relación que tenemos nosotros con un proveedor. El día de mañana un proveedor, por X motivo, decide aumentarnos el precio de la materia prima y nos vemos en la obligación de aumentar el precio de nuestro producto. Y quizás tener una buena carta de proveedores, de diferentes proveedores, puede hacer que consultemos y que un proveedor que nunca lo tuvimos en cuenta puede estar ofreciendo el mismo producto a un menor costo. Entonces no nos vemos en la necesidad de aumentar el precio del producto de lo que estamos ofreciendo. Entonces es importante tener toda la información posible de los proveedores, que es lo que también nos va a establecer los costos de producto. Si la materia prima, para que lo que nosotros hacemos, la tenemos que traer de un proveedor que tenemos a 800 kilómetros de distancia, y vamos a hacer algo que no sea tanta innovación, es decir, supongamos que vamos a hacer diseño textil, como hablaba antes, y vamos a hacer remera, pero si tenemos que traer la tela de 500, 700 kilómetros de distancia, algo que hay bastante oferta en el mercado, va a hacer que nuestro producto se encarezca demasiado. Entonces, si vamos a trabajar con proveedores a larga distancia, va a tener que ser un producto que sí o sí tengan que recurrir a nosotros para poder comprarlo. Entonces, en ese sentido es sumamente importante que tengan en cuenta la distancia que nos separa de nuestro principal proveedor. Toda la información que puedan volcar en el plan de negocios en lo que respecta a proveedor es sumamente importante, porque van a delimitar a ustedes la distancia que los separa de esa materia prima, que va a establecer en un futuro los costos que vamos a tener a la hora de poder empezar a producir. Otro de los ítems que vamos a mencionar respecto del análisis de mercado es la estrategia de promoción que tendrá el microemprendimiento. Es un programa de comunicación destinado a dar a conocer el emprendimiento o producto que estamos ofreciendo. Dentro de las estrategias de promoción podemos hablar de la publicidad, por ejemplo, de invertir en lo que tenga que ver con gastos publicitarios, folletería, patrocinio, publicidad radial, publicación en medios impresos, etc. La venta personal, que es una manera oral de comunicar lo que nosotros estamos ofreciendo, tanto vendedores ambulantes, ventas telefónicas, etc. Las promociones, que son los incentivos a corto plazo, es una estrategia también para fijar el precio, salir a fomentar el consumo de un producto con un precio sumamente bajo en relación a lo que puede llegar a ofrecer la competencia. Y las relaciones públicas, que es crear una imagen social favorable, habla con la responsabilidad de la empresa, la responsabilidad social empresaria, en lo que tenga que ver, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente. Supongamos que vamos a hacer un producto, podemos fomentarlo, decir, bueno, este producto está hecho con materia orgánica, está hecho con material reciclable, es una relación pública que es sumamente una imagen favorable que tenemos nosotros como emprendedores. Tener en cuenta que otro de los ítems que compone la localización que otro de los ítems que compone el plan de negocio es la localización del emprendimiento, donde vamos a tener que tener en cuenta diferentes factores: la cercanía que tenemos al mercado, los costos de transporte, la distancia con los proveedores, la comunicación, el financiamiento, las condiciones climáticas. Son un montón de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de dónde vamos a emplazar nuestro negocio. No piensen que
comenzar con un microemprendimiento donde no hay competencia cerca, necesariamente va a ser beneficioso para nuestra empresa. Piensen, pónganse a pensar también en el sentido por qué nadie se le ocurrió poner algo ahí. O quizás ya lo pusieron y no tuvo éxito, por ejemplo. Entonces también tenemos que tener en cuenta esas cosas para poder ubicarnos en el sector adecuado, respecto sobre todo, más que nada, la importancia acá es la cercanía a fuente de insumos y la cercanía al mercado que tenemos nosotros como emprendedores. Vamos a tener que también establecer un plan de operaciones que tiene que ver con el proceso de producción y los recursos humanos. Dentro de ese plan de operaciones, todo lo que tenga que ver con el proceso de producción son las tareas que nosotros vamos a realizar paso por paso para poder llegar a esa elaboración de producto. Básicamente es una parte del formulario sumamente importante el proceso de producción, y acá tienen que tener en cuenta que ser lo más concretos y claros posibles. Supongamos que hacemos algo, como hablaba antes de la pizzería, supongamos que mucha gente tenga idea de cómo se puede llegar a hacer una pizza. Entonces, en ese sentido, lo que tienen que hacer ustedes es elaborar un proceso de producción de manera escrita para decir, bueno, voy a contar esto como si nadie supiera hacer una pizza. Entonces empezar desde cero, cómo se compone la masa, cuánto tiempo de cocción necesita una pizza, etcétera, y ser lo más claros posible y lo más llano en ese sentido para que cualquier persona que lo lea, independientemente sepa o no hacer una pizza, le quede claro una vez que lee nuestro proceso de producción. Y los recursos humanos es el sector que está compuesto por las personas que van a formar parte del emprendimiento. Establecer claramente cuántas personas los van a componer, en qué áreas se van a desempeñar cada una, es una parte muy importante de todo plan de negocios. Saber delimitar bien, sobre todo si vamos a hacer un plan de negocios donde generalmente se haga una proyección del microemprendimiento en un plazo de 5 años. Generalmente los planes de negocios son proyecciones de microemprendimientos dentro de un periodo de 5 años, hay algunos que son más cortos, que son de 3, pero de todas maneras eso se puede ir reformulando con el paso del tiempo, porque necesariamente nosotros estamos estableciendo una proyección de algo que no sabemos qué impacto va a tener en la sociedad cuando ese microemprendimiento salga adelante. Entonces, nosotros tenemos que tener estimaciones y después vamos a tener la realidad absoluta del crecimiento de nuestro microemprendimiento. Puede ser que nos llevemos una gran sorpresa al ver que nosotros establecíamos una proyección y esa proyección se ve superada a la hora de salir al mercado, o todo lo contrario. Tratar de afrontar una desilusión porque decimos, bueno, pensamos para el tercer año lograr esto y al final no lo logramos porque no tuvo el impacto que nosotros esperábamos. Eso se puede ir modificando todo el tiempo, mismo con la visión de la empresa o la misión, como hablábamos antes, que puede ser básicamente la visión. Eso de los objetivos concretos se pueden potenciar y crecer mucho más. Tenemos que hablar también de todos los requerimientos técnicos que necesitamos nosotros para llevar adelante ese plan de negocios. Los requerimientos técnicos es básicamente todo lo que necesitamos para comenzar a producir. En ese sentido tenemos que hablar de todo lo que vamos a necesitar para invertir, del dinero que vamos a necesitar para invertir, dónde lo vamos a invertir, si va a ser en maquinaria, si va a ser en obras físicas, eso después lo vamos a ver bien. Todos los impactos positivos que tendrá el microemprendimiento en el medio ambiente. Piensen acá también la importancia, como hablaba antes, de trabajar con material reciclable, con energía alternativa, con productos orgánicos. Cada vez mayor, tiene que ver también con una imagen social favorable. Cada vez mayor cantidad de empresas se está trabajando con todo lo que tenga que ser el cuidado del medio ambiente, con energías alternativas, para producir quizás con la misma calidad sin tener que dañar el medio ambiente. Entonces
es un requerimiento técnico sumamente interesante, es una vuelta de tuerca sumamente interesante para los emprendedores. Y también tener en cuenta todos los permisos o licencias que van a necesitar para comenzar a producir. Tiene que ver con las habilitaciones de los determinados locales, los seguros, los controles estatales, etc. También, como jóvenes emprendedores, tenemos que establecer un plan de contingencias que es sumamente interesante. El plan de contingencia, piensen que es como un simulacro ante una eventual accidente, se podría decir, o a un estancamiento de nosotros como emprendedores. Hay dos tipos de planes de contingencia, uno puede ser por una falla técnica y la otra por un problema comercial. Piensen en este sentido, buscar una herramienta para poder suplir esa falla técnica sin que detengamos la producción de lo que estamos haciendo. Supongamos que tenemos una máquina que es la máquina principal para producir nuestro producto. Esa máquina la tenemos hace 10 años, siempre anduvo perfecto, nunca falló, nada, pero el día de mañana se rompe por X motivo. Nosotros tenemos que buscar la manera de afrontar esa contingencia, esa falla técnica, para que no necesariamente se pare la producción a esperar a un técnico que venga a arreglar la máquina, porque el técnico puede demorar 10 días en arreglarla. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, decir, bueno, tenemos este recurso y lo invertimos acá para no parar la producción. Mismo si es comercial. Supónganse que siempre trabajamos en un determinado sector de la ciudad y nunca tuvimos ninguna competencia cerca, somos líderes en el mercado porque la verdad que estamos solos en esa región y no hay nadie que produzca lo que estamos haciendo. Y el día de mañana viene una gran empresa a vender lo mismo, o otro microemprendedor a vender lo mismo que nosotros en la vereda de enfrente. Entonces tenemos que saber cómo afrontar ese riesgo comercial para poder seguir manteniéndonos como líderes del mercado. Una solución que proponemos nosotros para ambos casos es tener como una caja de ahorro, que también se puede llamar caja chica, que es que yo lo he visto porque además he trabajado en empresas que se manejan de esa manera y que es algo realmente interesante. Supongamos que nuestro microemprendimiento genera X cantidad de dinero de ganancia, una buena herramienta es decir, bueno, nosotros tenemos un sueldo fijo, por más de que recaudemos, supónganse, 30.000 pesos al mes, nosotros vamos a cobrar como jóvenes emprendedores 10.000. Y los otros 20.000 van a ir a una caja de ahorro para ir ahorrando en ese sentido. De esa caja de ahorro podemos sacar dinero tanto como para afrontar un plan de contingencias, tanto una falla técnica como comercial, como también para invertir. Es un dinero que decir, bueno, tenemos que invertir en esto para ampliar la capacidad de producción. Vamos a esa caja de ahorro que tenemos, sacamos el dinero e invertimos ahí. Y vamos a poder crecer más como emprendedores. También tenemos que establecer en todo plan de negocios un plan de ventas. Básicamente el plan de ventas es lo que va a generar la fuente de ingresos que tenemos nosotros como jóvenes emprendedores. Siempre se utiliza hacer en planes de negocio todo por separado. Primero, delimitar qué ingreso vamos a tener, después cuánto ingreso, y eso va a arrojar la planilla de flujo de fondo. Dentro de los ingresos, básicamente es cuántos productos vamos a vender nosotros como emprendedores al año. Generalmente son anuales los balances, que es una buena herramienta para poder medirlos, y a qué precio los vamos a comercializar. Establecer un precio promedio estimativo, más o menos, piensen ustedes en lo que puede llegar a ofrecer la competencia, si es que existe de ese producto, a cuánto lo está comercializando, y nosotros pararnos más o menos en relación a eso y a los gastos que vamos a tener en todo el proceso de producción, todo lo que tenga que ver con materia prima, sueldo de los empleados, todo lo que tenga que ver con el pago de servicios y demás, estimar más o menos, decir, bueno, esto nos va a convenir más o menos venderlo a una X cantidad de dinero. La cantidad de productos que vamos a vender al año multiplicado por el precio que va a tener cada uno nos va a arrojar un saldo anual
de todo lo que respecta a los ingresos que tenemos nosotros como microemprendedores. Como decía antes, cuando vamos a hablar de precios, también podemos utilizar la estrategia de fijación de precios, que es de dos maneras. Puede ser por una estrategia de fijar un precio por descreme o un precio por penetración de mercado. El precio por descreme es salir al mercado con un producto básicamente costoso o apuntar a un público más selecto, más personal y decir, bueno, nosotros vamos a hacer, supónganse, remera de diseño, vamos a ser diseñadores, diseño indumentaria y vamos a hacer remeras para hombres. Vamos a apuntar a un público muy selecto y vamos a decir, bueno, nuestra remera va a valer 300 pesos, por poner un ejemplo. Estamos apuntando a un público muy selecto, de hecho, la calidad de lo que nosotros producimos tiene que acercarse a ese costo. Piensen que 300 pesos por una remera es un precio sumamente alto, si bien hay empresas que ofrecen remera a esos precios, tienen que pensar que van a apuntar a un público selecto, entonces tienen que responder con la calidad acorde a ese precio que nosotros estamos ofreciendo. No necesariamente va a ser masivo, porque no todo el mundo compra remera a 300 pesos, es un público muy selecto. Entonces, esa es una estrategia para poder fijar un precio. Como decía antes, tienen que tener en cuenta que la calidad o el diseño o la vuelta de tuerca que ustedes les tienen que dar, tiene que ser acorde a ese valor que estamos ofreciendo nosotros. La otra estrategia de fijación de precios es el precio por penetración de mercado. Es decir, bueno, nosotros vemos que las remeras rondan entre 80 y 100 pesos, supónganse. Es decir, bueno, vamos a salir con remeras a 50 pesos. Vamos a entrar precio de penetración de mercado, que generalmente es una estrategia que se utiliza al comienzo del microemprendimiento. Después, todo producto se va a establecer entre lo que nosotros estamos ofreciendo y lo que el comprador está dispuesto a pagar por ese producto que nosotros ofrecemos. Entonces, el precio inicial bajo tiene como fin captar a los consumidores y empezar a ser conocido nuestro microemprendimiento de ese lado. Tiene que ser acorde en sentido a lo que nosotros también producimos, porque si vamos a vender un producto sumamente económico, tenemos que estar preparados para responder a una demanda de mercado sumamente importante. Es decir, bueno, si vamos a vender algo que es realmente muy barato y sabemos que lo va a consumir mucha gente, nosotros tenemos que responder en el proceso de producción. No nos podemos quedar sin productos o tener ese local con menos productos de los que nos van a comprar. Entonces, tenemos que saber responder con el proceso de producción ese estilo de fijación de precios. Entonces, hay que estar preparado para utilizar el precio por penetración de mercado, tanto como el precio de descreme. Generalmente se empieza con uno de los dos y después el producto, como decía antes, se va a ubicar solo en lo que el comprador está dispuesto a pagar por lo que nosotros ofrecemos y el costo de producción que tenemos nosotros como emprendedores. Bueno, decíamos que teníamos primero todo lo que respectaba a los ingresos de nuestro microemprendimiento. Ahora tenemos que tener en cuenta todo lo que es egresos y cómo establecer una proyección de costos. Los costos tenemos que tenerlo en cuenta dentro de tres áreas: los costos de producción, de comercialización y de administración. Los costos de producción son todos los costos que tienen que ver con nuestro proceso de producción. Materia prima, alquiler, servicio, todo lo que tenga que ver sí o sí con la producción del producto. Son costos que se van a volcar en el precio del producto que estamos ofreciendo, pero de manera directa, o sea, es lo que se dice básicamente, vieron que hay veces que hay microemprendimientos que ofrecen productos a precio, todo al costo, por ejemplo. Bueno, básicamente están reduciéndose al costo de producción. Supongamos que producir una remera tengamos de costo 30 pesos. Entre tela, estampado y demás, 30 pesos. También hay que agregarle a eso el costo de comercialización. Bueno, si vamos a
a generar publicidad o a invertir en todo lo que tenga que ver la difusión del producto, son costos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la relación de ese precio. A los 30 pesos del costo de producción se le suma una X cantidad de dinero, que es decir, bueno, esto me sale publicitar a mí en un medio impreso una vez por mes. Y también los costos de administración que tenemos que tener en cuenta, si es que tenemos seguros, si vamos a tener salarios administrativos, que es lo que respecta, por ejemplo, a un contador, el sueldo de un contador, son todos costos que tenemos que volcar en el producto para poder establecer la proyección de costos. Otra de las herramientas del plan de negocios es el plan de inversión. Básicamente, como decía antes, los requerimientos técnicos que hablábamos de dónde vamos a invertir, acá es todo lo que necesitamos para comenzar a producir. Básicamente, ¿qué nos hace falta a nosotros como microemprendedores? Que generalmente, cuando hablamos de plan de negocio para una carta de presentación ante una eventual fuente de financiamiento, básicamente en esta parte es donde volcamos todo lo que necesitamos para empezar a producir. Bueno, nosotros estamos pidiendo una X cantidad de dinero para empezar a invertir porque necesitamos esto, esto y esto para comenzar a producir. Detallar claramente todo lo que se necesita. Generalmente en el plan de inversión lo que hacen muchos emprendedores es volcar todo lo que ya tienen como emprendedores, todo lo que fueron, pues no necesariamente tenemos que empezar sí o sí de cero, puede ser que tengamos alguna maquinaria que sirva para nuestro microemprendimiento y estemos solicitando dinero para invertir en otras cuestiones. Básicamente el plan de inversión se vuelca absolutamente todo, lo que tenemos nosotros y lo que necesitamos de financiamiento externo. Entonces, eso es lo que va a decir, bueno, nosotros necesitamos en el plan de inversión, para llevar a cabo este microemprendimiento se necesitan 100.000 pesos. X cantidad de dinero la estamos aportando nosotros y el resto viene por parte del financiamiento que necesitamos o que estamos solicitando. ¿Cómo se consideran las inversiones dentro del plan de inversión? Bueno, con los recursos materiales. Los recursos materiales están compuestos por activos fijos, obras físicas, activos intangibles y capital de trabajo. Los activos fijos son aquellas inversiones que nosotros realizamos una sola vez y que no necesariamente tenemos que invertir en un corto tiempo otra vez en lo mismo. Supónganse una maquinaria. Perdón. Se entiende que si vamos a comprar una maquinaria, eso va a tener un desgaste y nos va a garantizar que, bueno, no necesariamente el mes siguiente vamos a tener que salir a comprar otra máquina exactamente igual a la que ya compramos. Es una obra, un activo fijo, es una inversión que nosotros hacemos una vez y quizás volvamos a hacerla dentro de 2 años, 3 o quizás nunca más. Las obras físicas son mucho más, se van invirtiendo mucho más corto tiempo. Tienen que ver con todo lo que tenga que ver con remodelación, pintar un local, hacer instalaciones eléctricas, eso se puede mejorar, se puede invertir un año tras otro. Supongamos que este año decidimos ampliar el local y el año que viene lo ampliamos un poquito más. Bueno, entonces son todas instalaciones, todo lo que tenga que ver con una inversión que se puede también modificar año tras año. Los activos intangibles cumplen casi la misma función que los activos fijos. Supongamos que diseñamos algo que no lo diseña nadie y lo queremos patentar o registrar la marca. Es una inversión que hacemos una sola vez para tener el derecho de propiedad intelectual y poder proteger nuestro producto en base al artículo que defiende el derecho de propiedad intelectual dentro de la Constitución Nacional. Entonces uno dice, bueno, hago esto, lo patento para que nadie se quede con mi idea. Entonces es una inversión que hacemos una sola vez. Y el capital de trabajo son todos aquellos costos que tenemos que afrontar antes de que el emprendimiento comience a generar sustentabilidad. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que antes de que se haga la rueda de inversión, producción, comercialización y ese dinero volvamos a utilizarlo para la inversión, es un gasto que nosotros tenemos previo. Entonces, una vez que se va generando ese famoso círculo del que hablan muchos emprendedores, decir, bueno,
bueno, ya mi proyecto ya es sustentable, ya la comercialización de mi producto está haciendo que yo pueda afrontar todo lo que tenga que ver con costo de producción, de comercialización y demás, y encima está generando ganancia. Entonces, el capital de trabajo es también otra fuente de inversión que tenemos que tener en cuenta. Es decir, bueno, nosotros antes de que nuestro microemprendimiento comience a ganar la ganancia, a tener la ganancia suficiente para garantizar una sustentabilidad propia, tenemos que tener en cuenta cuántos costos vamos a tener que afrontar antes de que se genere ese círculo. El flujo de fondos básicamente es la planilla final que va a arrojar todos los ingresos y dinero, se le va a restar todos los egresos y va a garantizar la sustentabilidad o no del microemprendimiento. Supongamos que producir tiene un X costo, por ejemplo, vamos a generar 30.000 pesos por mes de venta de producto, 30.000 pesos por mes tenemos de ingresos. Si los egresos son 40.000, nuestro microemprendimiento estamos trabajando para perder dinero básicamente. Entonces, siempre las planillas de flujo de fondo que vamos a establecer nosotros como emprendedores tienen que dar en números positivos. Estamos de esa manera garantizando que nuestro microemprendimiento va a ser sustentable. No necesariamente tiene que ser positivo en números exorbitantes, pero con que siempre dé positivo es importante porque nosotros estamos diciendo, bueno, de acá a una X cantidad de tiempo, si vamos a hacer un plan de negocio a lo largo de 5 años, de acá a 5 años, nuestro microemprendimiento va a ser sustentable económicamente, cada vez va a generar mayor ingreso de dinero y de esa manera estamos demostrando que va a tener sustentabilidad a lo largo del tiempo. El único año en los cuales nos puede dar negativo el flujo de fondos es el año que se considera año cero, que es el año donde vamos a comenzar a producir. Decimos, bueno, supónganse que nosotros estamos desde cero y necesitamos dinero para comenzar a producir, ya tenemos una inversión que se va a proyectar en la planilla de flujo de fondos como un egreso sin estar produciendo, porque tenemos que hacer la inversión de todo lo que tenga que ver con lo que hablábamos antes del plan de inversión y bueno, estamos invirtiendo sin que el proyecto genere sustentabilidad todavía. Pero a partir del año 1 se supone que la sustentabilidad tiene que estar garantizada. En menor o en mayor medida, supónganse que garantizan una sustentabilidad sumamente amplia, lo cual no se refleja en los números. Puede no reflejarse tanto en los números, sino decir, bueno, nuestro microemprendimiento va a tener una ganancia exorbitante porque necesariamente de toda esa ganancia tenemos que ver la manera de decir, bueno, pero también vamos a invertir para poder generar cada vez mayor fuente de ingreso. Entonces, en ese sentido, es sumamente variable el flujo de fondos, pero es sumamente importante también que siempre les dé en valor positivo. Como hablábamos antes, ¿cómo se compone el flujo de fondos? Son todos los ingresos que habíamos detallado en el plan de ventas, al cual se le restan los egresos, que tienen que ver con todos los costos, plan de inversión, costo de producción, de comercialización, de administración, etcétera. Eso nos va a arrojar como resultado la sustentabilidad de nuestro microemprendimiento y de nosotros como emprendedores. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el canal de chat donde pueden ir preguntando. De todas maneras, les recuerdo que nosotros estamos en el aula virtual dando capacitaciones virtuales durante todo el mes de octubre. Seguramente sigamos el mes de noviembre, todos los días lunes a las 10 de la mañana, a las 10:30 más o menos. Siempre vemos en la posibilidad de que hay gente que no se puede conectar siempre a la misma hora, entonces esperamos un ratito más, como fue el caso de hoy, para que puedan participar. Y los viernes estamos todos los viernes a las 3 de la tarde para poder llegar con este tipo de capacitaciones virtuales. Está abierto el canal de chat, si alguno quiere preguntar algo, alguna duda que le haya quedado respecto de la capacitación, los leo, mejor dicho, iba a decir los escucho, los leo para poder responderle todo lo que está a mi alcance y poder
tratar de que se vayan con la menor cantidad de dudas posibles, así tratamos de ser lo más claro para todos. No sé si ahí, Pablito, tenés alguna pregunta que han mencionado. Sí, acá tenemos una consulta de Jorge Martínez que pregunta dónde se puede encontrar el material de este curso. El material lo pueden descargar de la página de internet del Ministerio de Industria. Ahora Pablo la va a escribir ahí en la sala de chat, que es www.industria.gov.ar. Ahí mismo pueden descargar diferentes manuales que tengan que ver con el material que ofrece el Ministerio de Industria, que tiene que ver con todo material para emprendedores, manual para el joven emprendedor, diferentes. De todas maneras, hay un montón de sitios de internet donde pueden descargar muchísimo material teórico que tenga que ver con emprendimientos. Hay presentaciones de PowerPoint, además de esta que brindamos nosotros y que realizamos nosotros. Hay muchas presentaciones de PowerPoint que son sumamente claras, sencillas. Nosotros tratamos de ser lo más sencillo posible para hacer, para que sea más claro para todos y a nadie le quede ningún tipo de dudas. Pero de todas maneras pueden ir ampliando el marco teórico y metiéndose cada vez en lecturas un poquito más complejas y poder desarrollar mejor ese microemprendimiento. No sé si hay alguno tiene otra duda al respecto, así que los estamos leyendo. Les voy a recordar también el sitio de Facebook que tiene la dirección de jóvenes, de apoyo al empresario joven, que es facebook.com. No, lo cambiamos. Vi que lo estás escribiendo. Facebook.com /jóvenesindustria. Todo junto. Ese es el sitio del canal de Facebook donde se pueden suscribir y ahí se van anunciando todas las capacitaciones, tanto presenciales o virtuales. Mismo si les quedan dudas respecto de estas capacitaciones, pueden escribir ahí y después nos hacen llegar sus inquietudes a nuestro correo electrónico. Básicamente es importante la suscripción a eso porque puede haber una capacitación virtual o mismo una capacitación presencial que pueden asistir cerca de la región en la cual se encuentran, donde generalmente las presenciales son mucho más largas. Mi idea no es aburrirlos ahora con una presentación de 3 o 4 horas porque me matarían y porque es complejo estar 3 horas sentado delante de una computadora escuchando básicamente un modo de monólogo. Pero bueno, la idea es que se puedan acercar, que puedan participar. Estamos a la Dirección Nacional de Apoyo al Joven Empresario. Está básicamente para que a nadie le quede duda, para que todos podamos generar nuestro propio emprendimiento, fortaleciendo mucho el tejido productivo y la industria nacional, que es básicamente lo que se busca con este tipo de programas, y generar sustentabilidad nosotros mismos como país. Así que bueno, viendo que no hay, vamos a dar 5 minutos más por si hay alguna otra persona que tenga alguna duda. Me asombra haber sido tan claro, espero que sí, porque generalmente suelen surgir diferentes inquietudes, pero bueno, visto que no hay ninguna, uno se va contento sabiendo que fue claro. O una de dos, o fui claro o no entendieron absolutamente nada, pero considero que debe haber quedado bastante clara la cuestión. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta más. Así es. Ahí fuiste claro, me alegran. Bien. Bueno, entonces aprovechamos y primero que nada les agradecemos por haber estado nuevamente. A los que ya hayan estado, sino a los que están por primera vez, les damos la bienvenida y les recordamos que, bueno, está nuestro home, que ahora se los voy a escribir acá por el chat, en donde ustedes pueden ver todos los videos de las actividades que vamos realizando, van a tener el material de consulta como PowerPoint, etcétera. Y bueno, los invitamos a que sigan ingresando, que hay, así como
las actividades de los chicos de jóvenes. Hay varias más que pueden serles útiles, así que están invitados a participar de toda actividad. Si no hay más consultas, daríamos por finalizado el consultorio de hoy. Germán, si te parece bien. Perfecto, yo les agradezco a todos por haberme escuchado. Gracias a Guillermo que ahí confirma que fui claro. La idea, como les dije antes, si les quedó alguna duda pueden participar el próximo viernes a las 3 de la tarde. No sé si estaré yo o estará otro de mis compañeros, pero que todos puedan participar para cada vez ser un poco más claros y tener más consistencia a la hora de poder establecer nuestro plan de negocios como emprendedores. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y yo los espero la próxima. Los saludo y que tengan un muy buen día a todos.